Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Y como siempre les saludamos con gran entusiasmo en esta mañana, transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android. También los podcasts que tenemos en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en Spotify y iHeartRadio. Y claro, también en nuestras queridas estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de todos los que aquí trabajamos les agradezco muchísimo el estar con nosotros hoy y siempre en este programa. Envío un saludo muy, muy cariñoso a nuestros amigos que nos hacen el favor de escuchar en el puerto de Veracruz, ahí a nuestros amigos que nos hacen el favor de escuchar a través de Mar FM y toda la serie de estaciones que nos hacen el favor de sincronizarse con nosotros en esta mañana para informarles. Estamos listos como todas las mañanas y puestos. A nombre de mi equipo de trabajo les saludo y empezamos con un resumen de las noticias más importantes. Hasta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Después de 3 años en donde no hubo un solo acercamiento, la Secretaría de Gobernación y el Partido Acción Nacional acordaron fortalecer la unidad nacional por medio de mesas de diálogo. Adán López, el secretario de Gobernación, y Marco Cortés, presidente nacional del PAN, determinaron instalar mesas de trabajo a partir del 10 de enero y revisar temas de seguridad, de salud, de energía, de economía, de democracia, de medio ambiente. Se convoca también a las dirigencias de los demás partidos políticos para hacer lo propio. El responsable de Gobernación aseguró que el gobierno de México ha estado abierto al diálogo durante estos 3 años, no lo creo, para que prevalezca una comunicación fluida con representantes de todas las fuerzas políticas. Nunca debe ser entendido un diálogo como una concesión, sino como una obligación de quien gobierna. Es una obligación de quien gobierna. Marco Cortés estuvo acompañado por el gobernador José Rosa Saizpuro de Durango, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, los coordinadores parlamentarios Julián Rementería en el Senado, Jorge Romero en la Cámara de Diputados, y también estuvo alguien que ocupó ese puesto en gobernación, que es Santiago Krill, presidente de la Comisión Política en la Cámara. Y por cierto, Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, acusó que su fracción parlamentaria fue excluida de la Comisión Permanente. Mañana termina el periodo ordinario y empezaría la Comisión Permanente, y en ella Morena se llevó todo, prácticamente todo. Le deja algo al PRD, no es cierto, le deja algo al PRI, le deja algo al PAN, y se acabó. El PRD se queda sin representación en el periodo extraordinario y tampoco la tiene Movimiento Ciudadano. Las listas dadas a conocer por Álvarez Maínez dejaron ver que Morena tendrá 8 integrantes en la Comisión Permanente, el Verde 2 y el Partido del Trabajo 1, mientras que el PAN tendrá 5, el PRI tendrá 3 y PRD y MC, Movimiento Ciudadano, no tendrán ninguna. Y esa fue justamente su queja. Otro que habló ayer fue interesante, porque habla de recuperar territorios. Y me refiero a Cuauhtémoc Cárdenas, presidente de la Fundación para la Democracia. Demanda al Estado que enfrente amenazas e intereses externos e internos, así como que haga una estrategia para recuperar el territorio que controla la delincuencia. Considera que esto se puede lograr con la puesta en marcha de proyectos productivos, de escuelas, de universidades, de clínicas, de programas de innovación tecnológica y de capacitación para el trabajo. Y hablaba así Cuauhtémoc. Si social e institucionalmente existe un vacío en el territorio que no ocupa el Estado, alguien lo va a ocupar. Importante, no permitir grietas en el Estado de Derecho por las que pudieran colarse intereses desestabilizadores de dentro y de fuera. Dice Cuauhtémoc que hay límites al desarrollo sostenido en el país. Hay un aumento en la desigualdad y una vida precaria por la pandemia que no ha terminado. Aplaudo las propuestas de vías de solución
que están planteadas y que podrían llevarse a la práctica respecto a un sistema universal de seguridad social, la implementación de una renta básica también universal, a una profunda reforma hacendaria, fiscal, tributaria, que garantice los recursos necesarios para el desarrollo en el largo plazo, a una política laboral acorde a estos tiempos y al futuro. Es una apuesta larga porque hacer todo ese trabajo social para recuperar territorios perdidos que hoy gobierna el narcotráfico y la delincuencia, pues es francamente preocupante. Y ahí Cuauhtémoc Cárdenas lo reconoce y toda la gente que le rodeaba, pues obviamente asentía porque pensamos lo mismo. 7 de cada 10 homicidios, 70% de los registrados en México en el 2020 se cometieron con arma de fuego, una proporción mayor a los 6 por cada 10, 60%, reportada en el 2014, de acuerdo con el Atlas de Homicidios México 2020. Esto fue hecho por México Unido en contra de la delincuencia. Por primera vez después de 5 años se mantuvo igual a la del 2019. Este estudio realizado con datos del INEGI estableció que el 52% de los asesinatos se cometieron en la vía pública y los estados que concentran la mayor cantidad de asesinatos: Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Baja California y Michoacán. Extrañamente no sale la Ciudad de México. 7 cuerpos fueron encontrados en un camino empedrado en la carretera Amanalco, Valle de Bravo, en el Estado de México. Las víctimas presentaron disparos de arma de fuego, según fuentes de la policía que dieron a conocer esta información ayer. Un hombre de 47 años fue asesinado y otras 3 personas resultaron heridas debajo de un puente en la calzada San Antonio Abad de la alcaldía Cuauhtémoc. Se presume que personas a bordo de una motocicleta fueron los agresores. Pasaron junto a él, le dispararon y se siguieron. Obviamente se hacen las investigaciones y vaya usted a saber. De enero a octubre, 3,700 víctimas se suman por robos en transporte público, 8 más que en el 2020, de acuerdo con la Fiscalía General de la República. La semana pasada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció operativos en las zonas que reportaron mayor incidencia delictiva en estos hechos, sobre todo en las avenidas que colindan con municipios del Estado de México. Ahí es donde campea la delincuencia. El resultado de este operativo Pasajero Seguro, implementado en la Ciudad de México 2019-2021, disminuyó más de un 45%, a decir de sus números, la incidencia delictiva del robo a bordo de transporte público. En los primeros 10 meses del 2019 hubo 7,268 víctimas de asaltos en transporte público. Ahora, en lo que va del año, 4 de cada 10 robos son por esta vía. El magistrado Isidoro Avelar Gutiérrez, preso desde hace 2 años en el penal del Rincón en Nayarit, enfrenta cargos por lavado de dinero, está bajo investigación por presuntamente dictar fallos favorables para miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y de los Zetas. La Unidad General de Investigación de Responsables Administrativos del Consejo de la Judicatura abrió una indagatoria en contra de este magistrado, quien ordenó la libertad de Juan Francisco Aguilar Santana, Juan Pistolas, y de Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y de ahí esto que se le imputa a este ministro. La Fiscalía General de la República empleó por primera vez las declaraciones de Emilio Cebadúa, ex oficial mayor de Sedatu y Sedesol, que pidió convertirse en testigo colaborador para imputar penalmente a un exfuncionario por el caso de la estafa maestra. Estoy hablando de Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Sedatu y ex número 2 de Rosario Robles, en un contrato ilegal por 185,839,000 pesos a la, ya sabe usted, a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, allá en el estado de Hidalgo. Esta universidad se empleó en varias ocasiones para hacer este tipo de lavados y de contratos falsos que acabaron triangulando dinero para llegar hasta sus beneficiarios, los rateros, ¿no? Familiares de personas desaparecidas en Guanajuato protestaron, fue muy impactante. Fueron a Palacio Nacional y ahí regaron tierra para simular fosas clandestinas en el estado. En el circuito del Zócalo escribieron frases con tinta amarilla como
¿Dónde está la justicia? Buscamos respuestas, no queremos enterrarlos, queremos buscarlos. La verdad no puede seguir enterrada. Y ustedes ven el panorama, es un panorama dantesco en el que entre la tierra, las palas y estos elementos simbólicos de las fosas clandestinas, el Zócalo se convirtió en una especie de morgue. Durante 2020 aumentaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos y gran mayoría de quejas se refirieron a la actuación ilegal de las autoridades, o bien omisa, ¿no? Simplemente no hacen caso. El INEGI reportó que hubo 252.066 hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en expedientes de quejas abiertas por organismos nacionales de los censos de derechos humanos en los ámbitos federal y estatal. Esto detalla que los tipos de hechos presentaron mayores incrementos, como la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, daño ambiental y omisión en el suministro de medicamentos. Ayer, mi hija, sin ir más lejos, venía circulando lento enfrente de la escuela de su hijo, porque estaba lento el tráfico. Se le cruzó una bicicleta, esas que traen las arañas para ponerse las llantas, se le cruzó y no la dejó avanzar. Y en el momento en que no la dejó avanzar, ella venía circulando. En el momento en que no la dejó avanzar, porque estaba la bicicleta enfrente, se bajó y le puso la araña. 4 horas para resolver el conflicto. Esos son los derechos que tenemos las personas en las ciudades. Esos tipos de asaltantes son los que tenemos como servidores públicos en estas empresas que, por cierto, son concesionadas de la Ciudad de México. ¿Cuántas cuotas piden las autoridades para que estos hombres se vean forzados a hacer este tipo de atrocidades entre la gente de buena voluntad que circula por las calles de México? Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Vamos a hacer un corte, regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este martes 14 de diciembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 8. El día será soleado. Y para Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 21. El día será mayormente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. A partir del año que viene, el Servicio de Administración Tributaria va a estar facultado para notificar a través del buzón tributario sobre un proceso de embargo a contribuyentes deudores. Esto quiere decir que el contribuyente es el único responsable de revisar las notificaciones. En caso de recibir el aviso, solo tendrá 3 días para responder antes que la autoridad determine embargar. Los bienes que podrían embargarse son depósitos bancarios, es decir, jalar de tu cuenta, ahorros, inversiones en seguros, acciones, bonos, bienes muebles e inmuebles, todo. O sea, tú tienes un problema con el SAT y antes de que se determine por la vía del SAT y contigo si esto procede, ya te embargan y tienes 3 días, y si no te das cuenta tú, entonces estás embargado de todo, de lo que sea. Pese a que durante 13 meses los diputados de la Ciudad de México sesionaron desde sus hogares, el Congreso de la capital gastó 3.813.000 pesos en insumos para cafetería del 2019 al 2021. Si bien los gastos distan de los registrados por la extinta Asamblea Legislativa, pues son 43% menores en comparación con el lapso 2015-2016. En la Asamblea todas las sesiones se realizaron de manera presencial, o sea, estrictamente no tendría por qué haber habido un gasto, y hubo uno de la cantidad que les cito. Las becas que más promueve el gobierno de la Ciudad de México y que deposita a través de su llamada tarjeta Claudia, registran aumentos hasta de 11 veces en 3 años. Se trata de Mi Beca para empezar y otra que se llama Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos. En 2020 el gobierno reportó en las reglas de operación un total de 441.060.000 pesos de presupuesto para el programa Mi Beca para empezar.
El 2021 el presupuesto para este programa llega a 4,605 millones de pesos y para el 2022, según petición enviada al Congreso por la propia Claudia, esto aumentará otros 850 millones para llegar a 5,405 millones de pesos, nada más para este programa, obviamente en víspera de lo que ya sería pues el camino hacia las elecciones en el 2024. En víspera de las elecciones para gobernador en Quintana Roo en el año que viene, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un puente vehicular en la zona hotelera de Cancún. Dice que Cancún le ha dado mucho a México y ahora es tiempo de pagarle a Cancún. Se va a hacer un puente para resolver el problema de vialidad en la punta de la zona hotelera de Cancún. Vamos a invertir en general alrededor de 10,000 millones de pesos. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque Cancún le ha dado mucho a México, le ha dado muchísimo al sureste en los momentos más difíciles, cuando no había trabajo en el sureste. Andrés Manuel López Obrador calificó como un despropósito comparar el conflicto del CIDE con el conflicto de 1968, cuando el movimiento estudiantil del 68, y lo dijo de esta manera. Ahora con el conflicto del CIDE están queriendo comparar las diferencias que tienen en el CIDE con el 68, pero es un acto de deshonestidad intelectual por el coraje, porque como eran los intelectuales predilectos del régimen de corrupción, del régimen de injusticias y de privilegios, ahora están molestos con nosotros. El régimen de corrupción, de privilegios, y nadie dijo ni pío. Por quinta ocasión, la comunidad académica del CIDE esperó sin éxito a las autoridades del CONACYT, quienes horas antes cancelaron vía redes sociales la mesa de diálogo convocada para el lunes bajo el argumento de que había condiciones inaceptables que pretenden imponer algunos miembros de la comunidad. Y entonces, ante esta situación, la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas desconoció a María Elena Álvarez Bulla como directora de CONACYT para que sea interlocutora y demandó la participación de un intermediario que venga seguramente de gobernación, que sería la instancia a intervenir en este asunto. La Universidad Autónoma de Nuevo León reservó los contratos relacionados con las empresas fantasma, factureras y favoritas a las que pagó 700 millones de pesos alegando que formaban parte de una investigación y que ahora la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información le ordenó entregarlos. Y entonces la institución descubrió que no existen. Según la Dirección de Asuntos Civiles y Administrativos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre el 29 y el 30 de noviembre buscó en sus archivos físicos y electrónicos los contratos relativos a 25 empresas, 25 que solicitaron vía transparencia, pero en 22 no encontró absolutamente nada. Aseguró que solo ubicó varios contratos de 3 compañías de la familia de Pedro Horacio Siller Cortés, que tienen a la Universidad Autónoma de Nuevo León prácticamente como el único cliente, aunque únicamente proporcionó 2 documentos, uno de 2016, otro del 2021. Entre las empresas de las que no se proporcionaban datos están 5 formadas por prestanombres jubilados en condición modesta que no sabían que eran empresarios y que están relacionados entre sí y con compañías fantasma, y en conjunto se llevaron por esa vía 431,300,000 pesos. Además de gastar con discrecionalidad, hay estados como Jalisco, como Nuevo León, que se exceden del presupuesto que les autorizan sus congresos locales. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, del INCO, la mayoría de las empresas incurren gastos discrecionales. En el rubro de sueldos y salarios, los 32 gobiernos estatales tenían autorizados en el 2020
poco más de $500 millones de pesos, 532,156 millones de pesos. Sin embargo, ejercieron 4,000 millones de pesos más. Hay otros estados que en términos porcentuales están muy por arriba de lo ejercido. Jalisco es uno, Oaxaca es otro con el 21,5% por encima de lo autorizado. Michoacán y Nayarit gastaron 16% más, mientras que Veracruz y Tabasco se excedieron en 4% cada uno en el mismo 2020 analizado por el IMCO. Hubo algunos lugares en donde se gastó menos de lo autorizado. Uno de ellos fue la Ciudad de México, que se gastó 18% menos. Aguascalientes gastó 16% menos en su nómina, Quintana Roo 16% menos y Colima bajó, pagó 9,5% menos de lo autorizado, Morelos 11,5% menos de lo autorizado y Baja California 9% menos también de lo autorizado. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados reventaron la sesión entre la Junta de Coordinación Política y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. El encuentro fue suspendido luego que el funcionario federal interrumpió la intervención de Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, para acusar a Elizabeth Pérez, vicecoordinadora de la bancada, de grabar el encuentro, lo que fue negado por la legisladora. Espinosa afirmó que no pudo concluir su intervención inicial, en la que hacía una crítica del manejo de la pandemia, debido a que la mayoría en San Lázaro dio por concluida la reunión pactada para abordar el tema. Estaba hablando y todos se salieron, y incluso López-Gatell, salió corriendo. Luis Espinosa Cházaro habla. Es bastante lamentable que se aplique la mayoría para evitar los diálogos democráticos en la Cámara de Diputados. Este lunes Morena arrancó de manera oficial su programación en el canal de la 4 TV, así se llama la cuarta transformación, la 4 TV, ante la imposibilidad de que los partidos compren espacios o hagan alianzas con la televisión abierta o privada. Solo se transmitirá este espacio a través de YouTube y se replicará en otras redes sociales. La 4 TV se pone en marcha con un equipo de 23 personas encabezados todos por Blanca Salces, una actriz de teatro y productora que se irá ampliando de acuerdo con las necesidades informativas que se tengan. Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno asesora a la administración de Pedro Castillo, presidente del Perú, sobre la puesta en marcha de programas sociales. Comunicó que para esto Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda de México, así como funcionarios de la Secretaría del Bienestar y de Relaciones Exteriores, pues no contentos con la chamba que tienen en México, viajaron a Perú para asesorar a los peruanos. Aprovecho para decirles que fue el secretario de Hacienda a Perú a apoyar en lo que podamos al gobierno de Perú, que está atravesando por una situación difícil. Estoy en comunicación con Santiago Krill Miranda. Yo pienso que no requiere de más presentación. Decirles que Santiago estuvo en el puesto que hoy ocupa Adán Augusto López como secretario de Gobernación, y ayer hubo un primer diálogo, luego de 3 años que no lo había, entre Gobernación y el Partido Acción Nacional. Y Santiago, me da mucho gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Gracias por la invitación a tu programa y que tu audiencia pueda dialogar con nosotros a través tuyo. Santiago, tú has estado ahí como titular de Gobernación, sabes lo que representa el abrir mesas de diálogo con la oposición, y el día de ayer se dio una por primera vez que pienso que se da ante la necesidad de que este régimen de la Cuarta Transformación abra las puertas al diálogo, porque de mantenerlas como estaban cerradas, llegará un momento en que se interprete como intransigencia. Así lo veo. ¿Cómo lo ves tú? Yo también así lo veo, por supuesto. Era, digamos, ya imposible sostener que estamos en un régimen democrático sin dialogar. El diálogo es el elemento indispensable de la democracia. Tú lo sabes, Pedro,
si no se dialoga, se impone una sola voz, una sola visión, se rompe con la pluralidad necesaria en una democracia. Y bueno, que mira, tarde, pero bien que ayer finalmente pudimos abrir ese diálogo con el gobierno. Diálogo para nosotros, Pedro, significa que en medio de nuestras enormes diferencias que tenemos entre el PAN como partido de oposición y el gobierno, y sin claudicar a la gente que representamos, a los principios que hemos venido defendiendo, podamos encontrar en medio de esas diferencias un camino que nos permita ir reconstruyendo muchas cosas que han dado malos resultados y que tienen postrado al país en medio de una altísima violencia, una economía pues que está siendo muy inestable, muy insegura, afecta los empleos, incrementa la pobreza, un sistema de salud que ha demostrado un enorme debilitamiento en esta pandemia, desde la distribución de las propias vacunas, pero hasta lo más básico, que son los medicamentos, el cambio del Seguro Popular por el INSABI, pues trajo simple y llanamente que 14 millones de personas quedaran descubiertas de los servicios de salud. Ya no digamos de la polarización que estamos teniendo, de la división entre los mexicanos, del acoso a los opositores, que van desde la politización de la justicia, el caso de Ricardo Anaya, o de el gobernador de Tamaulipas, pasando por todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en las universidades públicas, particularmente en el caso del CIDE, de las organizaciones no gubernamentales, que se les ha quitado la posibilidad de recibir recursos a través de este sistema de donatarias. En fin, tenemos un número de problemas que queremos abordar de una manera ordenada, expresarle nuestros puntos de vista, la experiencia que muchos de nosotros tenemos en los distintos temas, y dialogar, Pedro. Dialogar no significa claudicar, dialogar significa intercambiar ideas, y es probable que podamos, en medio de esa situación tan compleja entre personas, grupos, partidos que pensamos distinto, encontrar un camino de coincidencias. Y cuando lo hemos hecho, Pedro, que ese es el punto fundamental, es cuando hemos avanzado como país. Así construimos nuestro árbitro electoral, así construimos nuestra agencia de transparencia, así también hicimos nuestra reforma en materia de derechos humanos, la reforma, por supuesto, energética que queremos defender, todas las reformas electorales que le dieron autonomía, independencia al INE, al INEGI, nuestra agencia de datos nacionales, al Coneval, quien evalúa los programas sociales, al Banco de México, que tiene por finalidad defender el poder adquisitivo de nuestra moneda, la Auditoría Superior de la Nación, que revisa las cuentas nacionales y que nos informa el costo de las cosas, como es el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que fue fundamental, digamos, para entender lo que había costado esa decisión. En fin, queremos defender estos organismos constitucionales, queremos defender el federalismo, irnos a una convención nacional hacendaria para que pues, realmente los gobernadores pues no sean dependientes del presidente como infortunadamente lo tienen que ser, porque el 80% de los recursos los recauda la Federación y los redistribuye en convenios muy, muy inequitativos para los estados, para los municipios. ¿Cómo es posible que con los niveles de violencia que tenemos se haya recortado los recursos a las policías municipales, a las policías estatales? No queremos una militarización del país, queremos expresar por qué motivos, por qué razones, y además tenemos muchos ejemplos en el mundo de lo que pasa cuando se militarizan las cuestiones civiles. Entonces todo esto hace que tengamos muchas cosas que decir y queremos tener un interlocutor como el gobierno para que las escuche, y queremos escuchar al gobierno. Sus razones nos dijeron que
fue la corrupción la que canceló el aeropuerto de Texcoco. Bueno, pues queremos saber quiénes son los corruptos, porque nos costó una fortuna y un retraso enorme, y además ahora vamos a tener que pagar 2 aeropuertos y quedarnos con uno, y el más limitado, por ejemplo. Lo mismo con la cuestión del desabasto de medicamentos, que había mucha corrupción. Bueno, queremos saber dónde están esos corruptos que nos han causado un desabasto nacional de medicinas, Pedro. En fin, queremos dialogar lo que no hemos podido dialogar en 3 años. Yo le doy la bienvenida a la apertura del día de ayer. No lo celebro en el sentido porque pues no es ninguna concesión, es una obligación de dialogar. Esa es la obligación propia de una democracia. Y vamos a ver, este es el primer paso, el paso bien dado. El secretario fue con una muy buena actitud de apertura, de escuchar. Tuvo que escuchar pues todos estos diagnósticos que hacemos los opositores, los que pensamos distintos. Fue tolerante. Nosotros también lo fuimos. Nos planteó cuestiones importantes como es la reforma al orden eléctrico del país, una reforma electoral, una reforma en materia de seguridad para la Guardia Nacional. En muchas cosas no estamos de acuerdo y lo queremos decir con toda claridad, porque somos opositores, y además porque estamos representando a muchas gentes que votaron por nosotros y que están confiando, y en la mesa no se va a negociar nada que hayamos comprometido en la elección pasada. Esperamos que todo esto evolucione. Entiendo que estas mesas empezarán a operar a partir del mes de enero y que hay también la convocatoria de que no solamente sea el PAN, sino que otros partidos políticos se incorporen a este diálogo y se haga de esto pues un tema nutrido. Y sugeriría, no sé si esto está contemplado, Santiago, que también haya la intervención de la sociedad, que vaya representando. Entiendo que ustedes como partidos políticos representan a los intereses de la sociedad, pero la sociedad abierta en una especie de parlamento con gobernación podría ser la base. Y otra, ¿qué tanto hay la obsecuencia de la presidencia para que todo esto se dé? Porque, pues, insisto, tú que has estado ahí, sabes que esta puede ser o una estrategia de simulación, porque puede ser, o puede ser realmente una actitud sensata que lo que busque sea el necesario diálogo, que como dices tú, si no se da, pues entonces ya no tenemos una democracia, tenemos otra cosa. Tienes toda la razón. Y va a estar participando las organizaciones no gubernamentales, porque son expertas en violencia, en las violaciones de derechos humanos, en transparencia, en medio ambiente, en ecología. Son ellas las que han venido empujando todos estos temas, y por supuesto que estarán presentes, y también tienes toda la razón. No, a ver, diálogo significa avanzar, diálogo significa resultados constantes y sonantes, si no, no sirve de nada, porque claro, entonces será un diálogo en donde no nos vamos a escuchar. Nos vamos a hacer un esfuerzo por presentar resultados en medio de todo esto. Sé que hay mucho escepticismo. Muchos nos dicen pues que es una ingenuidad hablar con el gobierno como ha sido hasta ahora durante estos primeros años. Yo digo que no. Yo digo que el diálogo, Pedro, siempre vale la pena hacerlo con firmeza, con lealtad a los principios y a la ideología que representamos, y hacerlo por México. Por México estamos ahí, y yo espero, Pedro, que de esto salga algo bueno, que la polarización del país baje, que el gobierno repiense los ataques a los opositores en todas las formas, que bajen todas las modalidades de la violencia que hay en el país, y que podamos ir reconstruyendo nuevas instituciones a la altura del México del siglo XXI. Esa es la idea, Pedro, y vamos a estar informando de ello. Los medios van a estar informados prácticamente en tiempo real, y ustedes mismos podrán hacer las valoraciones y la evaluación que amerite este proceso de diálogo. Pues esperamos que así sea, Santiago. Aplica tu experiencia, que la tienes en estos ámbitos, y como presidente de la Comisión Política del CEN del PAN, tendrás, yo estoy seguro, junto con el Partido Acción Nacional, una presencia importante, y espero que el resto de los partidos
hagan lo propio y todos lo tomemos en serio. Te mando un abrazo, Santiago, gracias por tomar esta comunicación. Al contrario, muchas gracias a ti, Pedro, te lo agradezco mucho. Buen gracias, día y que todo vaya bien. Gracias, igual para ti y buen año que viene, este 2022. Santiago Krill Miranda, un hombre que pues dentro del panismo ha estado presente en todos los ámbitos de lo que el PAN ha venido promoviendo con diálogos políticos desde hace ya muchos años. Voy a hacer un corte, si me lo permiten, regreso aquí con más noticias. El clima en Central FM, Equilibrio. Para este martes 14 de diciembre en Mexicali, Baja California, se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 8. El día será mayormente soleado. Y para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se espera una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 18. El día será parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM, Equilibrio. Esto que nos acaba de decir Santiago Krill, empezar un diálogo político a la mitad de un gobierno entre partidos políticos y la Secretaría de Gobernación es, pienso, una necesidad del régimen, más que una vocación o una voluntad del mismo. Me explico. Vamos a verlo al revés. En caso de que no se hubiera presentado esta iniciativa para dialogar con partidos políticos, empezando por el PAN, ¿cómo se podía empezar a interpretar el régimen de Andrés Manuel López Obrador? Ese hombre que recibe solamente a los legisladores de su partido y de los partidos afines a él, ese hombre que solamente recibe a los gobernadores de su partido o de los partidos afines a él y que no recibe a nadie más, se ha convertido en estos 3 años, porque son 3 años, en una actitud constante en la que el presidente desoye a la voz de la oposición, del tamaño que sea, todo aquello que vaya no a favor, ya no digamos en contra, no a favor de sus principios dentro de la Cuarta Transformación, no son vistos en Palacio Nacional, no son vistos, punto. Y justo cuando está, por ejemplo, algún gobernador de un partido político de oposición a punto de terminar, el presidente lo que hace es decir abiertamente que le ofrece trabajo, no porque le quiera ofrecer trabajo a un gobernador de un partido de oposición a él, sino porque al ofrecerle trabajo e incorporarlo al gabinete, como lo ha dicho en varias ocasiones, lo que está provocando realmente es una división entre ese gobernador y su partido político, que lo que reflexiona es, oye, si no ha habido diálogo con nosotros, lo menos que puedes tú hacer es no aceptar el puesto que te propone. Y con ello, en lugar de provocar una conciliación entre grupos políticos antagónicos, lo que produce es una ruptura dentro de aquello que son los partidos políticos opuestos a él. El hombre es realmente perverso, porque tiene estas estrategias perfectamente pactadas y vistas. No hay para López Obrador en este momento ninguna señal de que él haya visto con obsecuencia lo que Adán Augusto López está haciendo con el PAN, porque en ningún momento hubo una frase del presidente que dijera, le di instrucciones al secretario de Gobernación para que dialogara en principio con los partidos políticos de oposición y yo estoy de acuerdo con ello. No, se lanza Adán Augusto López a hacerlo, obviamente se tendrán que haber puesto de acuerdo Adán Augusto y el presidente y empieza este diálogo. Ahora, el ejercicio como tal no solamente es sano, sino que hoy resulta necesario, ya que de otra suerte, en caso de que esto no se estuviera armando, ya 4º, 5º, 6º año de gobierno sin diálogo, pues que se interpretaría como que ha sido este régimen. Es decir, si se les había olvidado por algún error o descuido el aparentar que hay un diálogo con la oposición, ahora lo llevan a cabo más que nada como una estrategia política, no como una necesidad política, sino una forma de lavarse la cara
ante la sociedad para decir, no, nosotros dialogamos. Ahí están las mesas de diálogo en gobernación. Aunque estas, estrictamente, al no estar ligadas con ninguna instancia, o bien en el Poder Legislativo o bien en el Poder Judicial, pues realmente no tienen ninguna importancia. A menos de que haya temas que se conviertan en polémicos y que mediáticamente la oposición sepa manejarlos en el momento en que empiecen a darse estas mesas. Aparte, habrá que ver cómo lo toma el PRI, porque se invitó a otros partidos políticos, cómo lo toma el PRD, cómo lo toma Movimiento Ciudadano en principio. O bien, si se pudiera hacer una especie de coalición entre los partidos políticos para ir todos en conjunto con gobernación y entonces empezar a establecer el diálogo. Por eso le decía yo a Santiago Krill que se me hacía importante el que hubiera el ingrediente de la sociedad mexicana, que sin ser de un partido político, la sociedad mexicana diría, hay estos temas que tienen que ser abordados para satisfacción de los ciudadanos, en todos los órdenes. Una, por ejemplo, el decretazo. ¿Cómo es posible que yo tenga todas las reflectores puestos sobre mí y mis ingresos y no pueda yo ver eso reflejado en los gastos que hace el presidente del dinero que yo le doy? Sería, yo creo que uno de los importantes. Y hay muchos otros temas, lo citó Santiago mismo, pero que lo que están tratando de demostrarnos estos tiempos es que el año 2022 y lo que venga van a ser años complejos, porque por un lado habrá el intento de aparentar un diálogo, que espero que la oposición lo haga eficaz, y por el otro habrá una mayor intransigencia política que se verá desde Palacio Nacional, y si no, al tiempo. Yo creo que en términos políticos el régimen de López Obrador no tiene otra alternativa más que la de endurecerse. Se endurecerá ante problemas de carácter polémico en medio de un deterioro económico evidente y la consecuencia sobre lo mismo en el sector social. Espero no equivocarme, bueno, más bien dicho, espero equivocarme y que haya en el fondo realmente una voluntad para dialogar de la Cuarta Transformación. Pero esto no lo veo más que como un teatro, lo que montan ellos también. Voy a hacer una breve pausa, regreso con más noticias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estaba llevándose a cabo una reunión con la Junta de Coordinación Política y de repente así, pero como de nada, en la Cámara de Diputados reventaron la reunión y hubo gente que se quedó hablando sola, en lo que Hugo López-Gatell salió por peteneras, como dicen en los toros. Y Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, estuvo ahí. Y Elizabeth, gracias por tomar esta comunicación. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día a ti y a todo tu auditorio. Me da gusto saludarte, Elizabeth. Oye, gracias. Pues parece que cobijaron a López-Gatell y no dejaron que le llegaran los jitomatazos, ¿verdad? ¿Cómo lo viste tú? Cuéntanos. Pues sí, eso fue prácticamente lo que sucedió. Cobijaron a este subsecretario, esta mayoría oficialista, y eso evitó que siguiéramos con este ejercicio al que se le invitó para que nos diera respuestas al respecto del manejo de la pandemia. Entonces es complicado hablar así con los funcionarios públicos cuando prácticamente les ponen una coraza para que no podamos tener este ejercicio que es el Parlamento. Y en ello, yo me imagino que tenían muchos temas sobre la mesa, que todos están reflejando el interés que tiene la sociedad mexicana por ver cómo va a seguir esta campaña de vacunación que todavía prevalece en nuestro país como una pandemia viva, actuante, con gente con cubrebocas, con aislamiento en muchos casos, con la limitación de muchos de los procesos económicos del país. Pues como, digamos, ya hoy que pensamos, Elizabeth, de alguna manera que ya habríamos pues pasado la parte, como dicen ellos, que ya se hubiera aplanado la curva, pues resulta que estamos
pues, prácticamente igual que al principio y no ha habido un desenvolvimiento de este movimiento que nos permita estar más seguros. Yo creo de todas maneras que con todo lo que ha pasado, seguimos insatisfechos por el procedimiento, por la falta de vacunas en tiempo, incluso algo que no se dice, Elizabeth, en muchos casos se ha roto la cadena de frío de las vacunas y en muchas ocasiones, cuando se vacuna a las personas, la vacuna ya no sirve. Así es. Mira, lo cierto es que eso era lo que estábamos comenzando a hacer. Apenas el coordinador Luis Cházaro estaba en su intervención, tenía 4 o 5 minutos, donde estábamos empezando a argumentar todo esto que tú estás diciendo. Incluso decíamos que se violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estábamos planteando el hecho de que existen 19 millones de vacunas sin rastrear, que no saben exactamente a dónde están. Se les está cuestionando el hecho de cómo está el manejo de la pandemia, pero también se les hizo el señalamiento que no es una posición política, no es una posición del PRD, ni tampoco es una posición de una fracción parlamentaria. Lo que estábamos haciendo era trasladar las preguntas de la ciudadanía hacia este espacio en el cual se supone teníamos la posibilidad de escucharnos para hacer preguntas y poder obtener respuestas. Pero le fue tan incómodo al subsecretario el hecho de que saliera de esta zona de confort que había tenido en las conferencias vespertinas, que de plano tuvo que valerse de artimañas, de falsedades, por qué decirlo así, son falsedades, para salirse por la tangente de esta reunión y no concluir en lo que en realidad las y los legisladores estábamos planteando en ese momento en la mesa, que era obtener respuestas, pero también hacer cuestionamientos al respecto de este terrible manejo de la pandemia. Somos el 4º país en el mundo en tener decesos por la pandemia. Entonces, incluso hay cifras encontradas entre lo que CONACYT plantea como fallecimientos por contagios y entre lo que el gobierno federal plantea por fallecimiento de contagios. Entonces, eran todas las preguntas que le queríamos hacer, pero bueno, nos quedamos con esas en la posibilidad de plantearlas en algún momento, porque al subsecretario se le hizo más fácil huir cobijado por la coalición oficialista. Pero incluso no hubo acceso ni a la prensa cuando él salía y pues el hombre salió pues, intocado. Ahora, la pregunta es, ¿volverán a invitarlo, volverán a convocarlo con reglas que les permitan pues que permanezca ahí, que no revienten la reunión como lo hicieron el día de ayer? Mira, de hecho, lo que nosotras planteamos en el momento en el que se empieza a suscitar la incomodidad por parte del subsecretario y que la coalición oficialista lo empieza a arropar en esta posibilidad de que se acabe la reunión, porque además lo votaron, o sea, votan en Junta de Coordinación Política 3 partidos de 4 que votamos en contra la posibilidad que se acabara. Con el voto ponderado es con el que deciden que se concluya la reunión, y lo que nosotras planteamos en ese momento es que sí, que regrese el subsecretario y que regrese al pleno, que regrese a este ejercicio que hacen los funcionarios públicos, que es comparecer ante el pleno de la Cámara, ante el pleno de este órgano autónomo que somos la 65 legislatura, para que entonces en ese formato ya no tenga posibilidades de salir corriendo y que nos dé la cara, no a las y los legisladores. Digo, al final nosotros representamos todos y todas, representamos una parte de la población, pero le tiene que dar la cara a la ciudadanía. De eso se trata, y eso fue lo que nosotros planteamos, lo que nosotras pusimos en la mesa para que tuviéramos este ejercicio de preguntas y respuestas. Al final, insistimos, las respuestas no son exclusivamente para las preguntas de las y los legisladores. Las respuestas son para la ciudadanía. Ellos, ellas son los que necesitan saber qué vamos a hacer con esta nueva ola de COVID que ya tenemos en México, que incluso está muy cerca de la Ciudad de México, está en el Estado de México, y no tenemos
una sesión del Consejo de Salubridad que nos dé las posibilidades de decir, bueno, estas son las medidas, o se ajustan, o tenemos nuevas, o ya tenemos los estudios planteados. Era parte de lo que se le iba a preguntar, en qué momento el Consejo de Salubridad va a sesionar para poder tener todos estos elementos que se deben de implementar en la ciudadanía para evitar más contagios. Pero bueno, insisto, decidió huir, nos quedamos sin la posibilidad de tener todas estas respuestas, incluso ni siquiera los medios de comunicación, como bien lo dices, tuvieron acceso al subsecretario, y entonces, bueno, pues ahora esperemos que en algún momento nos pueda decir que sí, que es factible que llevemos a cabo una sesión, como, insisto, lo hacen todos los funcionarios públicos, en medio del pleno, para poder hacer este ejercicio de la escucha. Sí, ahí lo que suena feo es ese pacto que hacen antes de entrar de los elementos dentro de Morena y adláteres que le dicen, vamos a hacerlo así, ¿no? Y cuando se ponga feo, entonces reventamos el asunto y te cobijamos y te vas. Oye, ya el solo hecho de que ese sea el efecto es verdaderamente ofensivo. Pero en fin, Isabel Pérez, yo creo que ustedes tienen que hacer una labor de mantenerse ahí, constantes, firmes, y reclamar que otra vez ese señor regrese a comparecer ante lo que ustedes tengan que preguntar a nombre, como dices tú bien, de la sociedad mexicana. Gracias por estar conmigo en esta mañana como vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados. Te abrazo y te deseo todo lo mejor para el año que viene. Gracias. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, Elizabeth Pérez. Pues hay gente que quiere que haya explicaciones para el pueblo, para la sociedad, para todos nosotros. Y que en su calidad de representantes del pueblo en los partidos políticos, pues tiene que sacar esta raja, ¿no? Esa es su función. Y vean ustedes lo que pasa con los funcionarios. Se van como el cobarde de la ópera, ¿no? Ni modo, así es como se juega ahora. Vamos a hacer un corte. Aquí regreso con más noticias. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy con mi querida Adriana Braniff, que nos tiene como siempre información desde Miami, en los Estados Unidos. Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro, buenos días. Estamos, esta mañana, pues siguiendo los reportes de la inflación aquí en los Estados Unidos, que ha tenido, y lo hemos venido diciendo, el aumento más agudo desde los años 80, para ser más exacto, desde 1982, Pedro, y pues se dio a conocer los precios la semana pasada, el aumento de los precios. Las cosas subieron 0.8% solamente en el mes de noviembre. Anualmente ya estamos hablando de 6.8% de inflación. Y esto, pues sí, esto le ha pegado a Joe Biden en su popularidad, claro, y él lo sabe. Lo que no sabíamos, Pedro, es que a él no le importa. Y fíjate que se lo preguntó Jimmy Fallon en su programa, un late night show que se llama The Tonight Show, y pues lo quiero compartir contigo. Mira lo que contesta. How much do you pay attention to approval ratings? Well, not anymore. No, I'm joking. No anymore, Pedro. ¿Qué tanto le das tu importancia a los niveles de aprobación? Dice, no, ya no me importa. Pero dice, no, estoy haciendo de esto un chiste. Y por supuesto que pues sí tiene Joe Biden, sí tiene su sarcasmo y su agudeza política. Se me hizo interesante la respuesta. Sí. Además de sarcasmo y agudeza política, pues tiene sinceridad, porque así se agradece, Pedro, se agradece que por lo menos esté manejando los mismos datos que otros. Sí, se agradece que no tenga otros datos. Esto sí definitivamente es de agradecer, Pedro, de agradecer, porque sí, pues la inflación ha pegado duro aquí en Estados Unidos, en el mundo también, pero aquí hablando de Estados Unidos ha pegado duro, y a veces es necesario, pues mucha gente ha tenido que buscar un segundo trabajo para pagar las cuentas. A todo el mundo le ha pasado, a todos, a quien menos te imaginas le ha pasado. Por ejemplo, a Vladimir Putin le pasó. Acaba de revelar que cuando se dio el colapso de la Unión Soviética en 1990, allá en los 90, cuando se desintegró esta histórica Rusia,
lo que en su momento él llamaba pues el desastre geopolítico del siglo XX, tuvo que agarrar un segundo trabajo. Estamos hablando de que era agente de la KGB, no cualquier persona, y adivina de qué tuvo que trabajar. Mira, que nos lo diga él. Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было. Dice que en algunas ocasiones tuvo que trabajar de taxista, como leyeron ustedes, y no le agrada mucho decirlo, pero pues yo no creo que sea algo desagradable. Yo creo que todos debemos de tener una parte de orgullo por momentos de esfuerzo extremo en nuestras vidas para salir adelante. Y si él tuvo que trabajar de taxista, pues qué bueno, esto lo dignifica. Yo creo que más que no hablar de ello, tal vez le preocupe el asunto porque fue de carácter general para todos los rusos, pero él en lo particular pues, salió adelante, finalmente ahí está, ¿no? Sí, salió adelante, pues ahora es millonario y seguramente pues cuando era agente de la KGB pues también manejaba automóviles, pero pues para llevar a alguien en la cajuela además. En otro asunto, Pedro, ayer se da un anuncio importante aquí en Estados Unidos. Lo hizo la vicepresidenta Kamala Harris, algo seguramente que se va a comentar hoy en la mañanera, estoy segura, y es una buena y una mala para el presidente López Obrador. La buena es que ayer anuncia Kamala Harris que va a haber, ya ahora sí habla de números, inversión en Centroamérica para tratar de frenar la migración y esta crisis humanitaria. Esa es la buena. ¿Cuál es la mala? La mala es que no va a ser este dinero enfocado para Sembrando Vida. Estados Unidos no se ve hasta ahorita interesado en invertir en ese programa, aunque hay quien sí, ¿no? Perú, por ejemplo, que ya solicitó el manual de cómo hacer todo mal para copiar este programa que no ha funcionado. Pero bueno, regresando a Kamala Harris, anuncia ayer en el portal de la Casa Blanca, que les pongo ahorita en pantalla, anuncia esto, que es una inversión, la inversión que les manejo, que les estoy diciendo, por $1,200 millones, que es 1.2 billones, como dice ahí, como se escribe en inglés, pero que son $1,200 millones, para Centroamérica, para combatir la migración hacia Estados Unidos. Esto, acuérdense que se lo encargó Joe Biden, que atacara el problema de raíz, y desde entonces, pues López Obrador no ha dejado de insistir en que se invierta en árboles como la solución mágica para que los centroamericanos decidan quedarse en sus países. Las inversiones que ayer anuncia Kamala Harris no fueron para el programa Sembrando Vida, se trata de dinero que además no va a venir directamente del gobierno, y eso me parece muy interesante comentarlo, Pedro. Se trata de compromisos que compañías internacionales van a hacer para respaldar la infraestructura, la economía de la región, o sea, de El Salvador, Guatemala y Honduras, el Triángulo Norte, o sea, va a ser un esfuerzo del sector privado. Hay un proyecto de Nespresso, por ejemplo, para apoyar al sector, a los productores de café en Centroamérica. Hay un plan de Microsoft para expandir el Internet. Y hay un plan de Mastercard para impulsar los pagos digitales. Hay otras empresas también interesadas, pero pues estas son las que se maneja con más fuerza en este programa que anuncia ayer Kamala Harris. Y de arbolitos nada. Para arbolitos no hay dinero todavía, eso sí no. Es para otro asunto, seguirá insistiendo el presidente. Y bueno, vamos a ver si esto aminora este problema, Pedro, porque ya quedó más que claro que hay que enfrentar esta crisis humanitaria y que México no está preparado para hacer frente a esta ola de migrantes. Ya tenemos la tragedia del tráiler, tenemos las golpizas a migrantes por parte de la Guardia Nacional y tenemos el problemón allá en la frontera norte, donde pues se van a esperar los migrantes centroamericanos que lleguen allá a pedir asilo político y que les van a decir, quédate en México, esperando. Y si no se da el visto bueno, quédate en México forever. Eso es lo que estamos viendo, Pedro. Híjole, sí, la verdad sí. El asunto es... y además lo que esto está provocando en nuestro país, porque el quédate en México no nada más es para nuestra gente, sino para todos los que llegan del Triángulo Norte de América Central, que, bueno, si López Obrador hace algunos meses les ofreció hasta chamba, pues ahora chamba es lo que están pidiendo. Esto no para. En fin, es un tobogán. Pero el año que entra, yo veo que va a haber este fenómeno multiplicado, El fenómeno migratorio va a estar multiplicado.
Sí, hay que poner atención y que nos expliquen cómo es posible que pasen todos estos migrantes que no solamente son de Centroamérica, Pedro. Ha habido hasta ucranianos que entran, cómo llegan a México. De todas partes del mundo están tratando de llegar a Estados Unidos vía México y esto es un grave problema. Querida Adriana, te abrazo y te agradezco como siempre. Gracias, Pedro, que tengas un excelente día. Igual para ti, vamos a hacer una breve pausa, regreso en la hora central. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Un resumen de lo más importante que le estamos informando aquí para decirles que después de 3 años de acercamientos, la Secretaría de Gobernación y el PAN acordaron fortalecer la unidad nacional por medio de mesas de diálogo. Y lo que se hará es invitar a otros partidos políticos a que hagan lo mismo, a que se hagan estas mesas de diálogo plurales a partir del mes de enero. Y bueno, ya en mi editorial traté de explicar el por qué creo que se está promoviendo este tipo de ejercicios de carácter político y con el diálogo. Es una manera en la que la cuarta transformación pues se puede lavar la cara y no pasar como intransigente. Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados acusó que fue excluido de la comisión permanente, lo que calificó como una nueva traición de la oposición. Cuauhtémoc Cárdenas, presidente de la Fundación para la Democracia, demandó un Estado fuerte en contra de amenazas e intereses y para recuperar el territorio que controla la delincuencia. 7 de cada 10 homicidios, 70% de los registrados en México, en el 2020 se cometieron con arma de fuego, una proporción mayor a los 6 de cada 10 que se reportó en el 2014. De acuerdo con el Atlas de Homicidios México 2020, elaborado por México Unido en contra de la delincuencia. 7 cuerpos con disparos fueron encontrados en un camino empedrado en la carretera Amanalco, Valle de Bravo, en el Estado de México. Un hombre asesinado y 3 personas resultaron heridas en un bajo puente de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Llegaron unos tipos en motocicletas, pasaron, lo rafaguearon y se siguieron. En este momento se hacen las primeras investigaciones, no hay testigos, no hay cámaras, no hay nada. De enero a octubre sumaron 3,270 víctimas por robos en transporte público, 8 más que el mismo periodo del 2020, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la capital de la República Mexicana. El magistrado Isidro Avelar Gutiérrez es investigado por presuntamente dictar fallos favorables a nada menos que al cártel Jalisco Nueva Generación y nada menos que a los Zetas. La Fiscalía General de la República empleó por primera vez las declaraciones de Emilio Cebadúa para imputar penalmente a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Sedatu, por un contrato ilegal por poco más de 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo. Familiares de personas desaparecidas en Guanajuato protestaron frente al Palacio Nacional, simulando ahí, llevaron tierra y todo, simulando fosas clandestinas. Esto todo lo hicieron en el Zócalo entre palas y consignas que hablan de que es imperdonable que haya desapariciones y que luego, sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de formalidad, luego aparecen por ahí tiradas en lotes baldíos. De verdad, es uno de los problemas más graves que tenemos sobre los derechos humanos en nuestro país. Y hablando de esto, durante el 2020 aumentaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos. La mayoría se refirieron a la actuación ilegal u omisa de las autoridades. Sin revelar nombres, Andrés Manuel López Obrador aseguró que algunos empresarios le ofrecieron disculpas por abusos registrados en la industria eléctrica. No dice cuáles, ni quiénes, ni nada. No dice nada, nada más dice que él, pues por celo profesional, pues mejor no revela quiénes le pidieron perdón al presidente por los abusos que se cometieron con la industria eléctrica. A partir del próximo año, el SAT estará facultado para notificar a través del buzón tributario sobre un proceso de embargo a los contribuyentes deudores. Pueden ser bienes muebles o inmuebles, pueden ser cuentas bancarias, cuentas de ahorros, acciones, puede ser lo que sea. Y solamente tienes, si no ves tu buzón tributario y te hacen esta orden de embargo por una presunta deuda, sin que se aclare si es real o no, procede el embargo y después averiguan. Y esto ya va a ser a partir del próximo año.
Si Afore Azteca consigue la suspensión definitiva en contra del tope a comisiones, podría encarecer su servicio por administrar los recursos de los trabajadores. El empleo se recupera en el país, pero no en todos los estados, mientras que en Tabasco y Baja California hubo reportes de incrementos. Esto, pues, en el caso de Tabasco, pues ahí está Dos Bocas, ¿no? Por ejemplo, Quintana Roo y Ciudad de México muestran un retroceso. Quintana Roo del 8,5% y la Ciudad de México del 3,9% en retroceso. Pese a que durante 13 meses los diputados de la Ciudad de México sesionaron desde sus casas, el Congreso gastó casi 4 millones de pesos en insumos en la cafetería, aunque no fue nadie. Es el café más caro de la historia. En vísperas de las elecciones para gobernador en Quintana Roo en el 2022, Andrés Manuel López Obrador anunció obras en Cancún y en Tulum. Aspirantes del Consejo de la Judicatura Federal comparecieron ante la Comisión de Justicia en el Senado. Celia Maya, una de las aspirantes, dice que está en contra del decretazo con el que López Obrador decidió ocultar los contratos de infraestructura de las obras que él conduce y de las que ya ha blindado para que nadie nos enteremos en años de qué fue lo que se hizo con el dinero. López Obrador calificó como un despropósito comparar a la situación del CIDE con la del movimiento del 68, que trajo por consecuencia, pues ya saben ustedes, el halconazo y todo lo demás. Por quinta ocasión, la comunidad académica del CIDE esperó sin éxito a las autoridades del CONACYT, que cancelaron la mesa de diálogo del pasado lunes. La comunidad desconoció a María Elena Álvarez Bulla, directora del CONACYT, como una interlocutora fiel, y entonces demandan que participe un intermediario del gobierno federal. La Universidad Autónoma de Nuevo León primero reservó los contratos relacionados con empresas fantasma, factureras y favoritas, a las que les paga 700 millones de pesos. Ahora descubrió que estas empresas a las que les dio este dinero no existen. No existen. La mayoría de las entidades incurren en gasto discrecional, según ha evidenciado el Instituto Mexicano para la Competitividad. Los ingresos futuros de las pensiones sufrirán las repercusiones de la gran crisis del mercado laboral, según advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París. Y lo que prevé es que para el año que viene vendrá, en términos de empleo, una enorme crisis en este mercado. Esto ya lo está ratificando la Organización Internacional del Trabajo. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados reventaron la reunión entre la Junta de Coordinación Política y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Morena arrancó de manera oficial su programación de un canal que se llama La Cuarta TV. O sea, La Cuarta TV. México, esos genios, ¿no? México asesora a Perú en la implementación de programas sociales y, por si no fuera suficiente, manda, entre otros, a Rogelio Ramírez de la O a que vaya a Lima, Perú, a darles una asesoría de cómo llevar a cabo los programas asistenciales que se aplican en México. Eso da muchos votos y eso es muy bueno, y por eso se emplea a un señor que tendría que estar atendiendo problemas de México y de la Hacienda mexicana en atender los problemas de Perú y del socialismo peruano. La Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación aseguró que en el tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, último que tomó el camión que volcó con migrantes, no había retenes del Instituto Nacional de Migración. No lo sabía, según el reporte que da la Subsecretaría de Derechos Humanos. La Subsecretaría. La Fiscalía General de la República en Chiapas no pudo identificar de los 55 migrantes muertos en el incidente de la volcadura del tráiler, no pudo identificar o no ha podido hasta este momento a 19. Familias de los migrantes guatemaltecos víctimas del accidente carretero en Chiapas dicen que no saben nada de sus parientes y reciben amenazas y extorsiones de personas que les dicen están secuestrados en México. Guatemala decretó duelo nacional de 3 días por la muerte de decenas de migrantes, en su mayoría guatemaltecos, en el sur de México. La organización Sin Fronteras denuncia que una mujer venezolana y su hijo de 6 años que solicitaron asilo llevan más de 10 días encerrados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Casa Peregrino, la Casa del Peregrino, se convirtió en refugio de cientos de migrantes de la caravana que tras 50 días de recorrido desde Chiapas llegó a la Ciudad de México.
Y bueno, quiero decirles que Estados Unidos accionó sus armas en contra de indocumentados que intentaron cruzar en varios vehículos por la garita de San Isidro, y con esto el equivalente a la Border Patrol hace ver esto, según informa la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, en Baja California. Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos, anunció $1,200 millones en compromisos de compañías internacionales para respaldar las economías y la infraestructura social de países centroamericanos y con esto frenar la migración. ¿Y saben qué? No hay un solo dólar destinado a sembrar arbolitos en Centroamérica, como lo propuso en reiteradas ocasiones el presidente mexicano. Michael Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos en Ecuador, afirmó que Washington le retiró visas a generales ecuatorianos presuntamente vinculados con el narcotráfico. Joe Biden lanza una estrategia federal para construir 500,000 estaciones de carga para vehículos eléctricos en todo Estados Unidos y reducir con esto el costo de este tipo de autos, con el objetivo de transformar a la industria automotriz norteamericana. Esta semana la Fed acelerará el retiro del programa compra de bonos y dará señales de aumento en las tasas de interés para el 2022, según ya están empezando a decir algunos economistas. Residentes de Mayfield en Kentucky están sin gas, sin agua, sin luz después de una serie de tornados. El gobierno local confirmó que hay 64 muertos y hasta este momento 105 desaparecidos. Cientos de personas acudieron a vacunarse en contra del COVID en el Reino Unido y los kits de las pruebas caseras se agotaron después de que Boris Johnson advirtió que una oleada de Omicron podría superar a los inoculados con 2 inmunizaciones. Y esto preocupa. Elon Musk, director general, presidente y director general de Tesla y de SpaceX, fue nombrado la persona del año por la revista Time. Sale ahí en la portada el hombre, yo no diría solamente el más rico del mundo, sino este visionario que dice que ya se va a dedicar de aquí en adelante a ser influencer de las redes sociales. Hoy estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en Spotify y en MyHeartRadio, y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Hashtag Opinión Central, opina. 20, 30, 40 segundos nos harán libres. Opina, es tu potestad, es tu derecho y también tu obligación como mexicano. Hashtag tu opinión central es algo que me puedes mandar bien a www.centralfmequilibrio.com o bien la puedes mandar a @centralfm o @Pedro Ferriz en el Twitter. Hacemos un corte, regreso con más de... Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Un poco más de detalles sobre las mesas que se estarán organizando entre Gobernación y pretendidamente todos los partidos políticos de oposición a Morena, incluso hasta la propia Morena, bueno, todos, ¿no? Tendría que ser un análisis plural de los problemas del país. Y Roberto José Pacheco, te saludo esta mañana, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Pues fue un lunes movidito, como diríamos. Y es que mientras que en el Palacio de Feliciano de Cobián, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunía con la dirigencia nacional del PAN, en el Senado, la vicecoordinadora panista, Kenia López Rabadán, pues pedía la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por inepto ante este fenómeno migratorio que se ha agudizado en las últimas semanas en nuestro país. En esta conferencia semanal de todos los lunes, la senadora Kenia López lamentó que desde el inicio de esta administración la migración se haya criminalizado y con ello se haya puesto en riesgo la vida de quienes transitan por el país, con lo que se hace más lucrativa la llamada trata de migrantes. La legisladora deploró que no solo la Guardia Nacional agreda y viole los derechos humanos de los migrantes, sino también el Instituto Nacional de Migración, que les da un trato inhumano, hacinándolos en estaciones migratorias
y olvidados por el gobierno federal. Asimismo, cuestiona la senadora panista que el tráiler, ya se le dice el tráiler fantasma, en el que viajaban casi 200 migrantes, que después se accidentó con un saldo de 55 personas muertas y más de 100 lesionados, no haya sido visto ni por la Guardia Nacional ni por las autoridades migratorias. Esto es lo que dice la legisladora panista. Escuchemos. Ante la negligencia y la corrupción, no se puede entender cómo el presidente López Obrador sigue solapando al titular del Instituto Nacional de Migración. Francisco Garduño Yáñez debe presentar su renuncia. Hay notas periodísticas que reportan que un migrante paga hasta $11,000 por cumplir su sueño americano. ¿Cuántos millones de pesos a través de corrupción están ganando los servidores públicos de este gobierno? Bueno, esa sería una pregunta que queda en el aire. Y te comento, mi estimado Feliz, que en otro punto de la Ciudad de México, en el búnker de Bucareli, el secretario de Gobernación se reúne en privado con la dirigencia nacional del PAN para establecer un diálogo político. En este contexto, el líder panista, Marco Cortés, después de esta reunión, confirma que a partir del 10 de enero del próximo año se van a instalar 7 mesas de trabajo con el gobierno federal, en las que aceptaron dialogar abiertos y sin cerrazón la viabilidad de las reformas eléctricas y también la político-electoral, que por cierto, estas dos iniciativas son de suma importancia para el presidente López Obrador. Aclaró Marco Cortés que pese a ello, el PAN será firme en sus condicionantes para que ambas iniciativas puedan ser avaladas. Y donde las cosas obviamente no salieron nada bien fue precisamente en la reunión también privada entre la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Ya escuchamos tu entrevista muy interesante con la diputada Pérez, en donde ella señala que fue una reunión muy accidentada. Te comento que el presidente de la Jucopo, el diputado Rubén Moreira, él señaló que se cortó la comparecencia porque hubo contrariedades en el formato y por lo tanto se decidió suspenderla. Esa fue su versión, pero el coordinador del PRD, Luis Cházaro, señaló que esta reunión se suspendió porque Morena y aliados simplemente no soportaron las críticas hacia el funcionario. Eso fue lo que dijo el diputado Cházaro. Los cuestionamientos, las críticas, pues no son de los partidos de oposición, es de lo que la gente hoy está sensiblemente preguntándose en la calle. Así inicié mi intervención, le preguntaré lo que he escuchado en la calle, que le preguntaría si cualquier ciudadano a quien se le ha muerto un familiar, como a tantos amigos míos, tuviera la oportunidad de estar frente a usted y cuestionarlo. Pero pues parece que a estos funcionarios se les olvida, primero, que somos parte de un poder autónomo, que es el legislativo, y segundo, que vienen aquí a trabajar como funcionarios públicos. Bueno, pues, ¿qué pensaba López-Gatell que iba a hacer una charlita de café tranquila? No, pues el país ya trae 300,000 muertos en forma oficial por el pandemia, o sea, no iba a ser una reunión tampoco muy cordial. Al final de cuentas es un funcionario público que debe, como se dice, pues aguantar las críticas y defenderse. Si él tiene los elementos de las políticas públicas adecuadas, debiera hacerlo. Sin embargo, así fue la reunión, se fue, hizo la graciosa huida y a final de cuentas los reporteros, como dicen, los quedamos esperando. A final de cuentas, mi estimado Ferriz, este tipo de reuniones van a seguir, dice Rubén Moreira, con otros funcionarios públicos de manera privada en la Jucopo. Ojalá y puedan aguantar las críticas, porque si no, a final de cuentas tienen que comparecer ante el Pleno o ante comisiones. Esta reunión se puede decir que es privada, a puerta cerrada, entre los coordinadores y vicecoordinadores, pero no por eso va a ser una charla de café nada más. Pedro. Por supuesto, claro. Hombre, para eso se hace el ejercicio, no para llegar a solapar a un funcionario y que se vaya por la puerta chica. Es vergonzoso, pero en fin, esto suele pasar cuando no hay explicaciones que dar. Y cuando no hay justificaciones y cuando no hay razonamientos, cuando no hay esta forma de diálogo, pues vienen estas formas vergonzosas de resolver un conflicto coyuntural. Roberto José, como siempre, gracias por estar aquí. Gustavo Ferriz, un abrazo, buen día. También para ti, hacemos un corte, regreso aquí con más noticias. Estás escuchando
a Pedro Ferriz de Con. En Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Quiero subrayar el reconocimiento que le hace la revista Time a Elon Musk, nombrándolo el hombre del año en este 2021. No se le nombra a Elon Musk el hombre del año solamente porque sea el hombre más rico del mundo. Eso pudiera ser, bueno, hasta un asunto accidental. Ha habido en la historia hombres como los más ricos del mundo que solamente han sido ricos por pertenecer a una monarquía o haber participado en una situación específica que les dio toda la riqueza, el poder y la gloria. Está el rey, el sultán de Brunei o el zar Nicolás II de Rusia, que fueron en su momento los hombres más ricos del mundo y que pues, simplemente fueron, diríase en latín, per accidens. Pero aquí estoy hablando de un hombre, Elon Musk, que es reconocido como el hombre más destacado, el hombre del año, y que se publica en la revista Time, se publica así, con una portada en la que se le ve a Elon Musk viendo hacia adelante, viendo hacia el futuro. ¿Y por qué creo que Elon Musk sí debe de ser reconocido como el hombre del año, como lo ratifica la revista Time por todos? Bueno, porque el hombre ha apostado a productos que no estaban vigentes, incluso que estaban proscritos, y les voy a poner uno. Era apuesta con Tesla al vehículo eléctrico. ¿Qué había pasado con el vehículo eléctrico en tiempos recientes cuando él establece Tesla? Hubo algunas propuestas que se hicieron muy tímidas en la industria automotriz para hacer vehículos eléctricos. General Motors hizo un vehículo espantoso, un vehículo eléctrico que la industria petrolera acabó por comprarlos todos, mandarlos al bote de la basura y desaparecer la idea. Poco a poco empezó a crecer esta necesidad de tomar en cuenta que había la alternativa de tener vehículos eléctricos igualitos a las formas locomotoras que pudieron haber tenido, por ejemplo, los carritos de golf, por decir uno, que era, digamos, el primero que penetró por las necesidades propias de la actividad. El carrito de golf, contaminante en un campo de golf, pues como que no quedaba, y entonces se empezaron a producir vehículos eléctricos. Pero de ahí Elon Musk se avienta con la idea de hacer vehículos eléctricos, contra todas las tendencias, que lo que hubieran dicho es que lo que él estaba haciendo en términos masivos o pretendidamente masivos era una locura. ¿Por qué? Porque había una industria petrolera que se lo opondría. Pero él, sobre algo no existente, apostó. Y apostó hacia el futuro. Apostó hacia lo que no había. Apostó hacia lo prohibido. Apostó hacia aquello que era incluso hasta susceptible de ser perseguido. La industria petrolera no quería la electricidad metida en la movilidad. Y ahí se metió Elon Musk. Incluso llegó un momento que descapitalizado trató de vender la compañía. Se la trató de vender a Microsoft, se la trató de vender a Apple, trató de encontrar formas para ser parte de lo que sería este esfuerzo de Tesla. Nadie se la compró. ¿Por qué? Era demasiado arriesgado. Y lo hicieron a un lado. Elon Musk aguantó las necesidades que había sobre la producción de su vehículo, las necesidades que había sobre el capital, lo consiguió como pudo, sacó adelante a la organización y hoy es Elon Musk, en términos de valor empresa, el valor empresa de Tesla es mucho más importante que muchas de las empresas automotrices dedicadas exclusiva o parcialmente, casi totalmente, a los vehículos de combustión interna. Ese es Elon Musk. Un hombre que aparte de esto apostó al espacio cuando no había el suficiente presupuesto en el gobierno federal de los Estados Unidos para que la NASA tuviera un presupuesto, y dijo, ¿y por qué no hacemos esto? Y la NASA dijo, porque no hay dinero. Lo pongo yo, contrátenme a mí y yo me comprometo en llegar al mismo resultado y más barato. Y empezó a conseguir contratos y empezó a buscar proyectos viables, reusables,
baratos, pero al mismo tiempo altamente eficientes, con diseños nuevos, con materiales nuevos, con combustibles renovados, con motores, con turbinas, con formas diferentes, y lo logró. Y después empezó a apostar al sistema financiero no existente, las bitcoins, y de un solo trancazo compró $1,500 millones de una moneda que está proscrita, incluso en el momento en que lo hizo, hasta en los bancos. Y le entró para adelante, y lo hizo. Elon Musk apostó aquello que no había, aquello que no estaba, aquello que no se había inventado, aquello que estaba en ciernes, aquello que era humo, nada. Y lo hizo. Y lo hizo solo. Y lo hizo consiguiendo y concursando con el talento acumulado de muchas personas a las que les vio el potencial para que lo acompañaran en estos viajes ilusorios por la utopía de lo que nos sirve aparentemente o de lo que no ha sido realmente. Y entonces hoy Elon Musk es un hombre que está al frente. Ahora dice, como colofón, que la inteligencia artificial es para el hombre mucho más peligrosa que una bomba atómica. Y argumenta, la inteligencia artificial está supliendo o empezando a suplir nuestra iniciativa humana. Hagamos inteligencia artificial con una orientación con sentido del hombre, con sentido humano. Desarrollémosla, no tengamos miedo, saquémosla adelante, pero no nos frenemos. Esa es su apuesta ahora. Hay hacia adelante mucho que Elon Musk estará haciendo, pero hoy, por lo pronto les digo, que este hombre que apostó al horizonte ignoto, desconocido, al humo, al éter, a la nada, hoy es un hombre esencial, fundamental en esta etapa del desarrollo del siglo XXI, un siglo espeluznante, de desarrollo exponencial, de sorpresas, de magia, aquello que nos acerca a las estrellas y casi nos hace lucir como si fuéramos dioses. Elon Musk, el hombre del año 2021. Regreso después de esta pausa. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hay un código de conducta. Y sobre esto, Ernesto Peña, por supuesto, con una visión muy Ernesto Peña, nos tiene su comentario esta mañana. Querido amigo, buenos días. Hola Pedro, buenos días, me da mucho gusto saludarte. Buenos días México, donde quiera que te encuentres. Es una mañana muy agradable, luminosa en la Ciudad de México, fresquecita, ya casi de invierno. Se nos fueron, Pedro, se nos fueron México, Carmen Salinas y Vicente Fernández, dos íconos de la cultura popular mexicana que no nacieron íconos. Es más, tenían todo en contra para convertirse y terminar su vida como íconos. Es casi como si se hubieran puesto de acuerdo, los vamos a extrañar, nos queda su arte, nos queda su legado, pero fíjate que ese legado es mucho más que sus enormes logros artísticos y la calidad de su trabajo. Es casi una provocación, casi una llamada de atención para cada uno de nosotros. Nada de lo que lograron ambos lo habrían alcanzado sin tener primero grandes aspiraciones. Todo lo que los movía, todo lo que los impulsaba, era la aspiración a ser más, el deseo de no conformarse, la fijación de grandes metas y la determinación de nunca parar, de no quedarse quietos y conformes con poco, de no creer en la medianía, sino en la grandeza y en esforzarse siempre por superarse a sí mismos constantemente. Ese es un código de conducta ganador. Ese es un código de conducta que debemos todos emular. No sé si sea un código de conducta neoliberal, no sé, pero sí sé que es completamente distinto y contrario a la doctrina del conformismo y la mediocridad que enseñan en Cuba, que proponen en Nicaragua, que se practica en Venezuela y que ahora, tristemente,
dolorosamente propone la 4T. Carmen y Vicente son un símbolo del espíritu mexicano más puro, el que no se raja, el que no importando qué tan difíciles sean las condiciones en las que estamos metidos, nunca baja la cabeza, el que no se conforma, el que aspira siempre a más alto, el que sabe que puede llegar más alto. Lo que hicieron, cómo lo hicieron y cuándo lo hicieron, es un ejemplo de pasión, es un ejemplo de honor. Es un ejemplo de coraje mexicano. Carmen Salinas y Vicente Fernández comenzaron de cero, o todavía más, comenzaron de bajo cero, de una condición enormemente humilde y precaria, llena de limitaciones, llena de dificultades de toda especie, pero nunca dudaron de sí mismos, ni de su talento, ni de su capacidad de hacer. Nunca se conformaron y nunca dejaron de creer. Tenían su propio código de conducta que no los hacía santos, no los hacía infalibles ni perfectos, pero los mantenía generosos, libres de arrogancia, dedicados y comprometidos con la excelencia en su campo de actividad. Por eso nada más, fueron únicos y llegaron tan alto. Yo creo que Carmen Salinas se tardó en incursionar en la política, fíjate. De haber comenzado antes habría sido, estoy seguro, una muy valiosa representante popular, inteligente y constructiva. Creo que pudo haber hecho mucho. Como veo que lo está haciendo, por ejemplo, ahora Lili Téllez. Me gusta el trabajo de Lili Téllez, un gran trabajo legislativo. Me sorprende lo agradable por lo objetiva, por lo valiente, por lo comprometida con los valores de la República. México, no ha sido un año fácil para nadie, pero hemos resistido bien y aquí seguimos. Nos viene bien empezar a cambiar nuestro código de conducta. Quiero platicarte a propósito de que es nombrado Elon Musk el nombre del año, del código de conducta que tiene Tesla. Tesla tiene un código de conducta muy fácil, de 7 pasos básicos, que conducen la vida no solo de Elon, sino la vida completa de la organización, y la tiene hoy colocada como una de las organizaciones más importantes. Primero, dedícate y comprométete con lo que haces. Aspira a lo alto. Busca comprender las cosas, entenderlas antes de actuar. No actúes sin saber de un tema. Escucha a los demás. Recárgate en los demás. Conoce la opinión de los expertos y no los ataques. Si ellos sienten que algo no es correcto, no sientas que es porque quieren molestarte. Es porque quieren ayudarte a que las cosas funcionen mejor. El código de conducta es nuestra mejor herramienta para conducir nuestra vida, para hacer suceder las cosas. Vamos a ver si tenemos la estatura personal y moral para jugar este gran juego que estamos jugando. Viene un año muy complicado para México. Si queremos ganar durante el 2022, si queremos llegar al final y saber y sentir que fuimos mejores personas, que logramos proteger juntos los valores comunes, que dimos lugar y respeto al trabajo y que hemos entendido que podemos construir juntos una nación próspera, original y tolerante, entonces necesitamos un nuevo código de conducta que unifique criterios y que mejore la manera de hacer lo que hacemos en todos los campos de actividad. Viene por eso a mi cabeza este extraordinario manual del empleado de Tesla, del que ya hemos platicado mucho. Comienza diciendo: somos Tesla. Estamos cambiando al mundo, podemos repensarlo todo, podemos solucionarlo todo, no hay límites para nuestra capacidad de hacer. Yo creo que eso debiéramos aplicarlo hoy a nuestra vida personal. Yo creo que ese nivel de orgullo le vendría muy bien a México. Ese es el tipo de pensamiento que debe guiarnos. No hay espacio para conformismo. Pero déjame regresar al manual. Fíjate lo que dice. Operamos bajo el supuesto de que todos harán lo correcto, incluyéndote a ti. Cada uno de nosotros tiene que trabajar en su campo de actividad al máximo de su talento, al máximo de su determinación y conocimiento para hacer funcionar las cosas. Esa es la única manera de lograr lo extraordinario, y somos extraordinarios. Siéntete extraordinario. 2. Aún los problemas más difíciles tienen solución. No pierdas la cabeza nunca ni la calma. Piensa. No actúes impulsivamente en ninguna condición. Todos en la compañía pueden contactar al que sea en cualquier momento para resolver un problema en beneficio de la sociedad. Puedes hablar con tu jefe, puedes hablar con el jefe de tu jefe, puedes hablar con Elon. Es más, considéralo una obligación.
tienes que estar en contacto permanente con los demás y tienes que dejarte ayudar siempre que sea necesario. Número 3, es tu responsabilidad hacer tu trabajo lo mejor posible, con esmero, con dedicación y con máximo cuidado en los detalles. Número 4, tu trabajo más importante, el de todos aquí, es asegurar que las cosas funcionen, que tu vida sea mejor, que la compañía triunfe y que todos estemos orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos. Número 5, si ves una oportunidad de mejora, habla. Si ves alguna oportunidad de colaborar más, participa, aunque esté fuera de tu área de responsabilidad. Número 6, si cometes un error, ten el valor de reconocerlo y corregirlo lo más pronto posible. Déjate aconsejar, platícalo, pide asistencia. Se puede disculpar y corregir cualquier error, todos somos falibles, pero no podemos desperdiciar nuestro tiempo justificándonos o buscando a quién culpar, cuando hay tantas cosas tan importantes que hacer para lograr que nuestra sociedad prospere. Y número 7, asegúrate de disfrutar tu vida, tu trabajo. Si no te gusta lo que haces, vas a ser infeliz. No queremos eso. Queremos gente dedicada, comprometida, segura de sí misma. Pon lo mejor de ti en todo lo que hagas y trata de mantenerte de buen humor siempre. Un código de conducta simple y bien estructurado puede conducir de manera especialmente exitosa cualquier esfuerzo de liderazgo en una familia, en una sociedad, en un país y en cualquier lugar del mundo. Estamos a muy pocos días de Navidad. Es buen momento para reflexionar en estas cosas. Un abrazo fuerte, México. Un abrazo fuerte, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Me caes bien, Pedro. Me caes bien, México. No paremos. Que sea un buen cierre de año y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, hermano. Te deseo todo lo mejor y que este código de conducta honre a los demás. Honrándote tú, honras a los demás y al mismo tiempo es algo que se retroalimenta. Te abrazo siempre, con mucho cariño. Gracias, siempre, querido amigo. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Antes, quiero enviar un saludo muy personal a mi querido nieto Pedro Ferriz Sotelo Regil. Pedro Ferriz 15. Gracias por existir. Gracias por tu humor, por tu alegría, por todo lo que representas en nuestra familia y por todo lo grande que estoy seguro que vas a llegar a ser cuando seas un hombre, estoy seguro, un hombre de bien. Te queremos, hijo. Mi querido Pedrito, mi perico. Vamos a hacer una breve pausa. Regreso. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y voy directamente con mi querido Alex Reyes y los deportes esta mañana. Hola, Pedro, un abrazo, muy buen martes para ti y a todo el auditorio. Lo que ya sabíamos, tenía que ocurrir, la fiesta sigue en Guadalajara y para los aficionados de los rojinegros, después del título obtenido el pasado domingo por la noche de manera dramática en tanda de penales sobre los Esmeraldas de León. Ayer gran desfile sobre la capital del estado de Jalisco, una misa en la catedral y bueno, pues surgieron una cantidad impresionante de playeras rojinegras de cualquier época, hay que mostrarlas orgullosos. Ayer que tuve que tomar un avión, Pedro, a la ciudad de Oaxaca, una cantidad de playeras rojinegras del Atlas de todo tipo en el aeropuerto. Bueno, pues es un momento y ojalá que sea muy duradero el festejo de los rojinegros del Atlas por el título después de 70 años de espera, una historia increíble en este 2021, pero lamentablemente, hablando para la institución tapatía, no pudieron culminar otra obra ahora en la categoría femenil, en la Liga Femenil del Fútbol. Fueron eliminadas por las Rayadas del Monterrey, otra vez por quinta ocasión consecutiva, Pedro, final 100% regiomontana. Tigres goleó 4-0 a las Águilas del América y con esto un global de 5-2, las más poderosas de toda la Liga MX, las campeonas actuales, las jugadoras de Tigres, están en la gran final y son favoritas sin duda alguna para vencer a las Rayadas del Monterrey. Ya hemos vivido historias entre estos dos equipos y será la quinta vez que se enfrenten. 4-0, entonces 5-2 el global de Tigres sobre América y Atlas dejó ir la ventaja que tenía
en el marcador. Empezó ganando 1-0 ayer en el Estadio de las Rayadas y las jugadoras regias fueron capaces de darle la vuelta al marcador. Christian Burkenroth al minuto 55 y Diana Evangelista culminaron la obra, y con esto se confirma la final totalmente rayada. Ya hoy conoceremos los horarios de la final femenil. También se dieron a conocer los duelos ya de eliminación directa de la Champions. Pasaron ahí por un tema, según ellos, problema del software que había ubicado mal los partidos porque repetían equipos que habían jugado en la zona de grupos y tuvieron que repetirlo. Pero bueno, Real Madrid, Paris Saint-Germain, sin duda alguna el duelo más atractivo. También destacar el Atlético de Madrid contra el Manchester United, Barcelona contra Nápoles, esto es en la Europa League. Hay que recordar que el Barcelona, Pedro, por primera ocasión en 18 años ha quedado eliminado en zona de grupos en la Champions. Por otra parte, hablando del automovilismo, Mercedes, y ayer lo decíamos, anunció, después de perder de una manera increíble el título Lewis Hamilton ante Max Verstappen en la última vuelta, bueno, Mercedes anunció que protestará ante las instancias de FIA, ya no de la carrera, sino de la propia FIA, pero seguramente no procederá. Sin embargo, Max Verstappen dio a conocer que recibió un mensaje de Toto Wolff, la cabeza más importante del equipo de Mercedes, felicitándolo, reconociéndole que había ganado de una manera merecida. Así es que parece que se han calmado las aguas después del tremendo coraje de Mercedes, y reconocer que Max Verstappen ha tenido un año maravilloso y ganando en una de las carreras más dramáticas y emocionantes de la Fórmula 1. Por cierto, Pato O'Ward vivió uno de esos sueños que millones de niños tienen, jóvenes, adultos. El propietario de la escudería McLaren, para la cual corre para la IndyCar, le prometió que si ganaba una carrera en la Indy en este 2021, le daría oportunidad de subirse al McLaren de la máxima categoría. Y este martes, allá en Abu Dhabi, Pato O'Ward, el piloto mexicano, tuvo la gran suerte de subirse al McLaren de esta temporada, coche de Lando Norris. Y bueno, pues decía Pato O'Ward que ha sido un momento extraordinario, único en su vida, y que quisiera nunca terminara. Pedro, y ya para terminar, bueno, pues por cierto, hay un video en la televisión de Países Bajos donde otra vez Checo Pérez se convirtió en héroe nacional, ahora de los neerlandeses, obviamente por la gran temporada y por la manera en que ayudó a Max Verstappen a ser el campeón de la temporada. Y finalmente, Pedro, terminó la semana 14 de la NFL, los Carneros de Los Ángeles, gran victoria 30-23 sobre el mejor equipo de toda la liga, los Cardenales de Arizona, en Arizona, y con esto se cierra muchísimo la conferencia nacional. Arizona 10-3, Tampa Bay también con 10 ganados, 3 perdidos, igual que Green Bay, y abajito de ellos están los Carneros 9-4 y los Vaqueros de Dallas también con 9-4 en esta ya recta final, último mes de temporada regular en la NFL. Hay que recordar que son 18 semanas de campaña regular y después ya en enero los playoffs. Así, Pedro, el panorama del deporte, muchas cosas, que sigan los festejos para los rojinegros. Esta espera bien vale la pena alargarlo lo más que se pueda. Solamente pedimos que se haga con tranquilidad, con mucha alegría y sin violencia, como afortunadamente hasta hoy ha ocurrido. Te mando un abrazo, Pedro, desde Oaxaca. Muchos saludos a ti y a todo el auditorio en este martes. Gracias, querido amigo, muchas gracias, y con esta información nos vamos. Gracias como siempre por el favor de su atención. Esperamos contar con ella a lo largo de nuestras transmisiones. A las 6 de la tarde les esperamos como siempre con este EV5 con Emilio Guzmán, y por supuesto estaremos como siempre en comunicación con ustedes a través de las redes sociales. A nombre de todo este equipo, gracias. Se despide su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta ahora, hasta pronto. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, invierno 2021.